En esta ocasión hablaré sobre el capítulo 7, titulado El papel del capital en la formación del valor. Este capítulo constituye un análisis fundamental para comprender lo que fue la teoría marxista del valor y la crítica que le hizo a la economía política. En este capítulo podemos profundizar en el estudio sobre el proceso de producción capitalista y el origen de la plusvalía, y introduciendo categorías claves como lo es la distinción entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto, la dualidad del proceso de trabajo y el proceso de valorización, los conceptos eh, de capital constante y capital variable. El objetivo es explicar el rol que juegan los diferentes elementos dentro de el capital, los medios de producción y las fuerzas de trabajo en generación de valor y plusvalía. Para ello, parte de la premisa establecida sobre el carácter del trabajo en el sistema capitalista. Podemos decirse que a partir de acá se desarrolla una conceptualización que apunta a revelar mecanismos de explotación. Estos mecanismos de explotación inherentes a la producción capitalista y que permiten sentar bases en la teoría crítica sobre el funcionamiento del capitalismo. Marx distingue entre el doble carácter del trabajo concreto que crea el valor de uso y el trabajo abstracto que crea el valor. De igual forma, el proceso de producción tiene un aspecto doble. El proceso del trabajo crea valores de uso y proceso de valorización que crea el valor. Los medios de producción transfieren su valor al producto, pero no crean un nuevo valor. El trabajo conserva su valor y lo transfiere al producto. La transferencia del valor de los medios de producción ocurren por el carácter útil concreto del trabajo. La creación de nuevo valor ocurre por el carácter abstracto del trabajo. El valor transferido por los medios de producción puede ser de igual a, a su valor total, o una fracción de él. En este caso sería la materia prima o la maquinaria. Eh, el capital constante como medio de producción, que solo transfiere su valor, y al capital variable, que sería la fuerza de trabajo, que crea un nuevo valor. La plusvalía proviene únicamente del capital variable, no del capital constante. La ganancia no se deriva del valor de uso de los medios de producción. El papel diferenciado del capital constante y variable en la formación del valor y la plusvalía en el proceso de producción capitalista. Algunos ejemplos de trabajo que crean alto valor, tanto como para las empresas como para la sociedad, serían ya los de ingenieros que diseñan productos, máquinas y sistemas que mejoran la vida de las personas y crean soluciones tecnológicas valiosas. Por otro lado, los médicos y enfermeros brindan servicios de salud esenciales, salvan vidas y mejoran la calidad de vida de los pacientes. También tenemos a los maestros que educan y preparan a las futuras generaciones, creando valor a largo plazo
transmiten sus conocimientos y sus valores. Los científicos e investigadores desarrollan nuevos conocimientos y a veces impulsan innovación. Sus descubrimientos pueden tener un gran impacto. Los agricultores y ganaderos producen los alimentos y sustentan la población. Su trabajo es fundamental para la sociedad. Los trabajadores de la construcción construyen las casas, edificios, carreteras y todas las infraestructuras que usamos. Por otro lado, los abogados protegen los derechos, libertades y seguridad de las personas aplicando las leyes, buscando la justicia. Tenemos también a los contadores y financieros que manejan recursos económicos de forma ética y productiva, contribuyendo al buen funcionamiento de las empresas. También los psicólogos y consejeros que ayudan a mejorar la salud mental y el bienestar de las personas, crean relaciones más sanas y así de esta manera pues nos ayudan. Tenemos por otro lado los artistas que hacen el entretenimiento, son personas que practican el arte, enriquecen la cultura de la sociedad. Los trabajadores sociales apoyan a comunidades necesitadas y protegen los derechos humanos, buscan el bien común. Tenemos el trabajo abstracto, que se refiere al trabajo humano indiferenciado, que crea un valor económico en una mercancía. Sus principales características, en este caso, pueden ser que es un trabajo humano de carácter no individual, representa el gasto de la fuerza del trabajo abstracto, borra las diferencias concretas entre los distintos tipos de trabajo. Como ejemplo, pues sería lo minero y la industria. Esto también crea valor por ser dispensación de las fuerzas de trabajo humano en general, más allá de su forma específica. El valor de cambio de las mercancías se determina por las cantidades de trabajo abstracto socialmente necesarias para producirlas. Sus medidas son las horas de trabajo que se emplea y que son invertidas en la producción de las mercancías. Permiten comparar el valor del trabajo entre diferentes mercancías y reducirlas a trabajos humanos homogéneos. En el capitalismo equivale al trabajo asalariado que crea mercancías y es explotado por el capital obteniendo plusvalía. En el socialismo, el trabajo abstracto dejaría de ser la base de la producción al eliminarse la propiedad privada. Ha sido criticado por ignorar otros factores determinantes como del valor, como oferta, demanda y también la escasez. El trabajo abstracto es el trabajo humano genérico, indiferenciado, que crea el valor en el sistema capitalista según la teoría de Marx. Permite equiparar el valor de diversos productos. El trabajo concreto es un concepto desarrollado por Karl Marx que se refería al trabajo humano en su forma específica y cualitativa. Sus principales características, pues en este caso se refiere a cualquier tipo de trabajo específico como la carpintería, la ingeniería y la docencia. Tiene cualidades materiales particulares que se distinguen de otras formas de trabajo. Estos dependen de las habilidades y conocimientos y las capacidades del trabajador que lo desempeña, creando así un producto útil y concreto para satisfacer algunas necesidades específicas de la sociedad. En el mismo trabajo concreto se puede tener resultados cualitativamente distintos según la habilidad del trabajador. A diferencia del trabajo abstracto, el trabajo concreto sí establece diferencias entre diversas formas de trabajo humano. No crea directamente valor económico según lo que ya habíamos estudiado,
sino que es la base material que hace posible la abstracción del trabajo en términos de valor. Su medida no son las horas de trabajo, sino la especificidad cualitativa del trabajo y su producto. En el socialismo, el trabajo concreto se libera al desaparecer la producción de las mercancías. Esto nos permite analizar las particularidades de cualquier tipo de trabajo productivo desde un punto de vista cualitativo. El trabajo concreto se centra en el carácter específico y cualitativo del trabajo humano en un área determinada. En el proceso de producción capitalista distingue el doble carácter del trabajo. Por un lado, el trabajo concreto produce valores de uso específico y por otro, el trabajo abstracto se crea un valor general sobre esta base, pero entonces se establece que el proceso de producción también tiene una dualidad como proceso de trabajo que genera valores de uso y como proceso de valorización que genera el valor. Podemos decir que el papel diferenciado que juegan los distintos elementos del capital en la creación del valor, por un lado, los medios de producción. El capital constante solo transfiere su valor previo al producto final. Ellos no crean nuevo valor, solo conservan el mismo y lo transfieren al contenido en ellos originalmente, en sus fuerzas de cambio, la fuerza de trabajo. Por otro lado, el capital variable no solo transfiere su valor, sino que en el proceso de producción crea un valor adicional que precisamente es la plusvalía. La transferencia del valor de los medios de producción al producto final y se explica por el carácter útil y concreto del trabajo. En cambio, la creación de plusvalía debe ser exclusivamente de la naturaleza abstracta y social del trabajo asalariado. De esta forma se rechazan las ideas de la economía política clásica que pretendían derivar las ganancias del valor de uso o servicios productivos de medios de producción. Otro aspecto relevante de los medios de producción sería que transfieren valor en cantidades variables. La materia prima cede todo su valor, mientras que los instrumentos de trabajo solo una parte de su valor, de acuerdo a su desgaste, conforme se vayan utilizando. Pero en todos los casos, el valor cedido no puede ser el valor original contenido en sus medios de producción. Entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto, lo que es el proceso del trabajo y la valorización, entre el capital constante y el capital variable, podemos comprender que el verdadero origen de la plusvalía es en el ámbito de producción capitalista. Se trata de la categoría clave para entender todo lo que es la teoría del valor trabajo dentro de la economía política. Se distinguen doble carácter de lo que es el trabajo concreto que crea el valor de uso y el trabajo abstracto que crea el valor. El proceso de producción tiene un doble aspecto, el proceso de trabajo y el proceso de valorización, que ya lo veíamos anteriormente. Los medios de producción en este caso constituyen el capital constante, que no solo transfiere el valor al producto, pero sino que no crea, sino que solo transfiere. En las fuerzas de trabajo es el capital variable, transfiere su propio valor y además
crea uno nuevo, que en este caso viene siendo la plusvalía, como siempre. Si bien es cierto, durante la transformación del valor en los medios de producción depende de la forma útil y concreta del trabajo. Estábamos viendo que la plusvalía pues viene siendo la ganancia que tienen las empresas al final de todo, pues obtenida siempre del trabajo abstracto de una persona asalariada. En las materias primas con- conservan una parte de su valor y lo transfieren completamente a la mercancía final. Las ganancias de los capitalistas se originan del valor de uso de los medios de producción, pero estos generan más en lo que es la plusvalía, generadas por el trabajo que en todo caso siempre viene siendo de explotación. Las ganancias del valor de uso de los medios de producción eh, se distinguen entre el capital constante y el capital variable, que es una parte fundamental para entender lo que era este capítulo, el papel que juega el capital en la transformación o formación del valor. Si bien es cierto, se conceptualiza sobre el doble carácter del trabajo, distinguiendo el trabajo abstracto del trabajo concreto, que esta distinción es fundamental para poder comprender cómo se maneja eh, el valor trabajo, que es una teoría. El proceso de trabajo y el proceso de valorización, el primero crea valores de uso y el segundo crea la plusvalía. Se dice que el capital constante y el capital variable se usa para mostrar los roles diferenciados entre la formación del valor. El capital constante transfiere el valor variable y crea un nuevo valor. Eh, Convincentemente, por los medios de producción no crean plusvalía, solo transfieren su valor previo. Refuta así las ideas de la economía clásica. Fundamentalmente, el origen de la plusvalía se encuentra exclusivamente en la explotación del trabajo asalariado, no en el valor del uso de los medios de producción. Pero esto nos ofrece un sólido fundamento de una teoría del valor trabajo que pues nos sirve a nosotros para poder comprender lo que es la explotación y el beneficio de los capitalistas. En este capítulo podemos entender cómo es el funcionamiento del capitalismo y podríamos decir que gran parte de la riqueza conceptual que realiza siempre los aportes a lo que es la economía política desde una perspectiva socialista, basándonos en lo que es la transformación o la formación de lo que juega el dinero en este caso para la creación del valor. El trabajo concreto y el trabajo abstracto, como ya lo habíamos dicho, pues se viene fundamentando en la teoría del valor, en los procesos de trabajo y la valorización. La producción tiene una doble dimensión, por un lado, y pues esto serían la creación del valor de uso y pues la creación del valor y la plusvalía. Podríamos decirse que pues, las ganancias vienen de todo, específicamente de la plusvalía, que en este caso, pues, aparte del valor imputado por la materia prima, también se genera plusvalía y lo que genera más ganancias. Eh, lo que es el capital constante, pues,
está compuesto principalmente por costos de infraestructura, maquinaria, los equipos. También tomamos en cuenta las instalaciones y los edificios. No varían proporcionalmente con el nivel de la producción, sino que se mantiene constante. Estos son costos fijos que se deben pagar independientemente del número de unidades producidas, dependiendo del tipo de trabajo. También se tienen que incluir los gastos como el alquiler, los pagos de seguro, el mantenimiento, la depreciación de la maquinaria. No depende directamente del volumen de la producción, sino la maquinaria se deprecia en un periodo determinado sin importar cuánto se produzca. Si la producción se mantiene, el capital constante no desaparece, sigue existiendo. Su cantidad es fija a corto plazo, aunque a largo plazo se puede aumentar o disminuir. Esto siempre va a cambiar, ya que es algo inestable. Se contabilizan los gastos como gastos fijos en el estado de resultados. Por ejemplo, la maquinaria, el equipo de transporte, los muebles, edificios, equipo de cómputo, nos ayudan a la optimización, sí, también ayudan a disminuir costos de la empresa. Podemos decir que el capital constante es la parte fija que permite el proceso productivo, mientras que el capital variable depende de la cantidad producida. El capital variable va a ser aquella parte del capital de una empresa que varía proporcionalmente según el nivel de producción. Eh, Podemos mencionar algunas características de lo que es el capital variable. Ese está compuesto principalmente por los costos de mano de obra directa, es decir, los salarios que los trabajadores intervienen directamente en la producción de los bienes y servicios. A mayor producción, mayor requerimiento de mano de obra y por ello mayor es el capital variable. A menor producción, menor costo de mano de obra. Y pues esto es un costo que depende del número de unidades producidas y no es algo fijo. Varía la porción del volumen de producción y si la producción se duplica, el capital variable también se duplica. Este va a seguir en aumento. Incurre en solo cuando se fabrica el producto. Si la producción se detiene, el capital variable es cero. Esto nos ayuda a determinar el punto de equilibrio de una empresa, que es cuando los ingresos son la suma de los costos fijos y los costos variables. Se contabiliza en el estado de resultados de la empresa como un gasto en el periodo que se trabaja. Estos gastos podrían ser los sueldos de los trabajadores, las comisiones de los vendedores, los costos de materia prima, entre algunos que podemos mencionar. Su adecuada gestión nos va a ayudar a maximizar las utilidades de la empresa, la transparencia del valor, el trabajo transfiere el valor de los medios de producción al producto final. En la creación del valor, el trabajo abstracto crea un valor que añade o se añade al producto. La plusvalía, pues como ya lo habíamos visto, es el valor extra creado por la fuerza del trabajo eh, y esto pues se apropia al capitalista. La explotación capitalista es un concepto en la teoría de Marx que hace referencia a la supuesta extracción de la plusvalía en el sistema capitalista en algunos eh, puntos claves. Se basa esta teoría
en el valor trabajo, que establece que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo humano necesario que se, que se utilice para producirla. Según eh, el capitalismo, los dueños de los medios de producción, que vendría siendo la burguesía, compran la fuerza de trabajo de los asalariados y esto lo utilizan, pero el valor producido por el trabajador es mayor que el salario que recibe a cambio. Entonces la diferencia entre el valor creado y el salario se denomina plusvalía, que la plusvalía está extraída por los capitalistas como beneficio o ganancia. Esto se considera la explotación, porque el trabajador no recibe el fruto completo de su trabajo, sino solo una porción de ella. Cuando mayor sea la plusvalía extraída por el capitalista, mayor será la explotación del trabajador, según lo que veíamos en la teoría marxista. Se causa el capitalismo de buscar minimizar la plusvalía reduciendo los salarios, extendiendo las jornadas laborales, incrementando la producción. Se sostiene que la explotación y la extracción de la plusvalía son completamente inherentes al sistema capitalista y a la propiedad privada de los medios de producción. La explotación capitalista proviene de la explotación del asalariado. eh, Podemos decir que el papel del capital en la formación del valor tiene un punto importante debido a que conlleva en eh, en el proceso de producción un punto muy importante. Em, y eso sería todo por hoy.